Bien, vamos entonces a hablar un poquito de lo que estuvimos viendo en el video. Ustedes vieron un video que hablaba sobre la regulación de la glucemia. Ustedes esto ya lo han visto en otras unidades, lo vieron en endocrino, lo vieron en la unidad de metabolismo. En este caso, vamos a empezar hablando un poco de cuáles son los valores normales de glucemia en sangre. La glucemia en sangre tiene como valores normales entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Antes se consideraban, o se aceptaban, mejor dicho, valores un poquito más elevados. Hoy en día es como que se están tratando de acotar los valores, entonces lo normal es entre 70 y 100 miligramos por decilitro de glucemia en sangre. Cuando una persona tiene por encima de este nivel, se dice que tiene una diabetes. También hay algunos médicos que dicen, bueno, si uno tiene, qué sé yo, 110, es como una prediabetes, es decir, son personas que a lo mejor con una buena dieta y haciendo ejercicio físico pueden otra vez volver a sus valores normales. En cambio, el diabético no. El diabético o tiene que medicarse con pastillas o, depende de su diabetes, si es tipo 1 o tipo 2, o tiene que colocarse insulina. Entonces ya estamos hablando de una persona donde su páncreas o no está produciendo insulina directamente o está produciendo muy poca cantidad. Entonces, por eso su glucemia está 130, 150, etcétera. ¿Mm? Entonces, esto se mide con un análisis de sangre, generalmente se mide en ayunas para que el valor sea lo más real posible, por eso nos hacen ir en ayunas con 8 a 12 horas de ayuno, porque imagínense que si ustedes acaban de almorzar y se van a sacar sangre, probablemente el valor resulte alterado. Entonces, por eso se toman de 8 a 12 horas de ayuno, porque es como el valor más real de glucemia en sangre que nosotros tenemos. Ahora, ustedes cuando vieron las glándulas anexas, perdón, estuvieron viendo distintos procesos que se realizaban y dijimos que estas glándulas anexas, entre las que participaban, estaba el hígado. Entonces, uno de los procesos que ocurren en el hígado es lo que nosotros llamamos glucogenogénesis. Analicemos la palabra, siempre traten de no memorizar, sino de analizar el término. Génesis significa generación. Genero glucógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso de glucogenogénesis, cuando yo tenga, lo vieron en el videito que les mandé, cuando la glucosa sea suficiente en las células, ya se haya absorbido suficiente glucosa, el exceso de glucosa que hay en sangre, yo lo voy a almacenar en mi hígado como glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que se encuentra en los animales. Nosotros principalmente lo almacenamos en el hígado, en menor medida en los músculos, pero el principal lugar, o sea, el principal lugar de reserva es nuestro hígado. Entonces, esas moléculas de glucosa que yo tengo en exceso, lo vieron en el video, se van combinando, se van uniendo, se van ramificando y me van formando un polisacárido que se llama glucógeno. Ese glucógeno, repito, es un polisacárido de reserva en los animales. En un vegetal no voy a encontrar glucógeno, porque no está en los vegetales. Encontraré almidón, pero no voy a encontrar glucógeno. Entonces, este proceso, ¿cuándo va a ocurrir? Y si yo les estoy diciendo que el exceso de glucosa se almacena como glucógeno, quiere decir que esto va a ocurrir cuando la glucemia en sangre sea alta. De hecho, por ejemplo, la insulina, que es una hormona, enseguida la vamos a ver, hipoglucemiante, estimula, entre otras cosas, este proceso. Es decir, que la glucosa que tengo en sangre se almacene como glucógeno en mi hígado. Ahora, el proceso inverso a esto es la glucogenólisis. ¿Qué quiere decir esto? Lisis del glucógeno. Este glucógeno que yo almacené en mi hígado, lo voy a romper, lo voy a hidrolizar y voy a liberar glucosa en sangre. ¿Cuándo va a pasar esto? Todo lo contrario, cuando mi glucemia en sangre sea baja.
Entonces, cuando a mí me baje la glucemia en sangre, esta reserva de glucógeno que yo tenía en el hígado se va a hidrolizar, voy a hacer glucogenólisis y voy a liberar glucosa en sangre. Entonces, acuérdense, lisis, ruptura, génesis, generación. Si yo digo glucógeno, génesis, estoy generando glucógeno. Si digo glucógeno, lisis, estoy rompiendo el glucógeno. El glucógeno está hecho de moléculas de glucosa. Entonces, si rompo el glucógeno, voy a liberar moléculas de glucosa a la sangre. Ahora, ustedes, en la unidad 4, vieron la glucólisis. ¿Qué era la glucólisis? Es el proceso donde a partir de glucosa se genera energía. Bueno, es decir, si ustedes se acuerdan, en la glucólisis yo parto de una molécula de glucosa, hacía 2 etapas y formaba 2 moléculas de ácido pirúvico. ¿Se acuerdan? Ese proceso era un proceso, diríamos, de catabolismo de la glucólisis, de la glucosa, perdón, porque yo a esa molécula de glucosa que ingresó la iba transformando, la fosforilaba, la transformaba en fructuosa, hasta que finalmente obtenía 2 moléculas de ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico, como estaba, se convertía en acetilcoenzima A. Se decarboxilaba, perdía un carbono, y formaba el acetil que se unía con una coenzima A. Este compuesto ustedes vieron que entraba al ciclo de Krebs. Bueno, si no entra al ciclo de Krebs, puede ocurrir lo siguiente. Cuando yo tengo exceso de glucógeno, ese glucógeno libera glucosa, esa glucosa hace la glucólisis y forma acetilcoenzima A, es decir, forma pirúvico y del pirúvico me forma acetilcoenzima A. ¿Qué hago con este acetilcoenzima A? Puedo hacer 2 cosas. Por un lado, sintetizar aminoácidos a partir de un proceso que se llama transaminación, o con ese acetilcoenzima A formar una grasa. Es decir, del exceso de glucógeno que yo tenía, puedo terminar formando una grasa o un aminoácido para que sintetice proteínas. Entonces, claramente, este proceso que ustedes están viendo acá es un proceso que va a ocurrir cuando yo tenga exceso de glucógeno almacenado. Entonces el hígado hace esta conversión, esta transformación, y me termina formando o grasas o aminoácidos para sintetizar proteínas. El proceso inverso a esto es lo que nosotros llamamos gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Es al revés del que acabamos de ver. Voy a degradar aminoácidos o grasas para formar glucosa. Fíjense que acá yo estaba glucógeno en exceso, transformándolo en grasa o en aminoácidos. En la gluconeogénesis hago al revés. Degrado aminoácidos en exceso o grasa y los termino transformando en glucosa. Eso se llama gluconeogénesis. Entonces, obviamente, este proceso de la gluconeogénesis, como la glucogenólisis, son procesos hiperglucemiantes. ¿Qué quiere decir? Que van a aumentar mi glucemia en sangre. Este proceso de formar glucosa a partir de un aminoácido o a partir de una grasa, junto con este proceso, también es hiperglucemiante, porque los dos van a liberar glucosa y mi glucemia en sangre va a aumentar. En cambio, este proceso que ustedes tienen acá, que es la glucogenogénesis, es al revés, me va a disminuir la glucemia en sangre, porque yo la glucosa, perdón, la voy a almacenar como glucógeno en el hígado, entonces en mi sangre va a disminuir la cantidad de glucosa. Entonces, si bien tienen nombres parecidos todos, glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis,
siempre traten de analizar la palabra, porque la palabra no hace falta memorizarla. Si ustedes la pueden desarmar, diríamos, se les va a hacer más fácil entender de qué proceso se está refiriendo o a qué proceso está haciendo referencia. Entonces, esto que vieron hasta acá, antes que me olvide, lo que ustedes tienen que saber son las etapas de la glucólisis, que de hecho ya lo vimos en metabolismo, esa primera etapa y esa segunda etapa. Esa sí la tienen que saber compuesto por compuesto y enzima por enzima. Eso lo tienen que saber de memoria. Ahora, el proceso de la glucogenogénesis que les mostraban en el video o la gluconeogénesis es un proceso que lo pusimos en el video como para que entendieran de qué se trataba, pero la facultad solo les pide que sepan qué se convierte en qué. No es que les piden saberse el proceso entero de la glucogenogénesis o de la gluconeogénesis. Simplemente que tienen que saber qué significa el concepto. Pero de lo único que ustedes se tienen que ir sabiendo las etapas y las enzimas que intervienen es de la glucólisis, por eso el video también lo repasaba a las etapas de la glucólisis. ¿Sí? Muchachos, mañana terminamos con digestivo, que nos queda por ver una parte más, y hacemos el TP de digestivo. Así que nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde. Chau, chau. Hasta mañana. Chao. Nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana.